Bueno, pues has leído bien el título. El Lux Maxing es una absoluta basura. Lo siento si estás ahí dentro de ese movimiento, pero a ver, voy a intentar justificarme. Para empezar, llevo como 2 semanas que abro YouTube y prácticamente lo único que me sale son vídeos de esto, del Lux Maxing. Y para el que no sepa lo que es, bueno, pues sería básicamente lo que significa literalmente en inglés, que es lux, que es básicamente como el aspecto, ¿no? O la forma de verte. Y maxing, que es básicamente, pues eso, maximizar, de alguna forma como optimizar al extremo casi obsesivo el cómo te ves, el cómo es tu aspecto físico. Y más concretamente, ya no tanto aspecto físico, porque estaríamos hablando como de todo, ¿no? Sino sobre todo tu cara, que es algo curioso, porque teníamos, por ejemplo, ya corrientes así un poco tóxicas, el fitness a veces es un poco tóxico y tal, y este no se centra tanto en tu aspecto físico a nivel de gimnasio, sino sobre todo a tu cara. Pero bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es. La cuestión es que es una mierda y voy a intentar justificarme. A ver, es que esto me recuerda tantísimo a cuando yo estaba en el mundo del self-improvement, que también traducción rápida sería el desarrollo personal, ¿no? La autoayuda. Y es que yo en el verano de 2022, en esta transición entre primero de carrera y segundo de carrera, me empezaron a salir vídeos sobre dopamine detox, que básicamente sería pues desintoxicación de dopamina, vídeos como muy virales en Estados Unidos, de gente que básicamente lo que hacía ver en el vídeo, con una muy buena narrativa y todo, era que se había tirado una semana sin utilizar el móvil. Y eran vídeos como muy virales, porque en la pandemia había mucha gente que había acabado adicta de las pantallas y de la dopamina rápida y todo esto, y bueno, eran vídeos que funcionaban muy bien. Y a mí, no lo voy a negar, me salieron bastantes y me los vi muy tranquilamente porque eran muy vistosos. La cuestión es que eso fue de alguna forma evolucionando y ya no solo me salían vídeos de dopamine detox, sino que ya a mediados de verano de este 2022 me aparecían ya vídeos de self-improvement. Y me metí en ese pozo. Empecé a consumir cada vez más contenido de self-improvement, sobre todo de un chico de origen pakistaní que tiene como, no sé si una o las 2 orejas torcidas y hacía vídeos como en bata. Es un tío que se llama Hamza y la verdad es que si te pilla en ese momento yo creo que también te engancharía, tío. O sea, a mí me enganchó tremendamente sus vídeos, tenían una buenísima narrativa, empezaron como algo de tú a tú, con cámara, con una mirada muy potente y luego los vídeos cada vez evolucionaron más, no sé si contrató, me imagino que sí, a animadores 2D. La verdad es que era todo increíble y construyendo una marca, era todo una barbaridad. O sea, si en algún momento se estudia esto, la gente flipará con todos estos canales de self-improvement, cómo construyeron alrededor de sí hasta un culto completo. O sea, de hecho hasta él lo decía. Pero bueno, la cuestión no es hablar de mi época de self-improvement. Si queréis un vídeo al respecto podría tratarlo. Pero en definitiva me metí ahí. Mejoré mucho mis hábitos, empecé a ir mucho más al gimnasio, empecé a hacer journaling, que básicamente es una forma más bonita o más estética de decir tener un diario, ¿no? Es un anglicismo. Cada vez tenía mejores hábitos, cuidaba más mi alimentación, meditaba y hacía cosas un poco raras. Pero bueno, al final era lo que te decía Hamza, era tu gurú de confianza y tenías que hacerle caso. Alguna vez que otra haciendo journaling aparecía de vez en cuando un ápice de realidad que en formato de pregunta me decía, ¿qué haces con tu vida? Y yo me autocensuraba, tapaba esa pequeña vocecita que quería preguntarse realmente qué coño estoy haciendo y en un acto de fe ciega cogía y decía, bueno, pues confianza total en el proceso. Seguro que esto me lleva lejos. Y en absoluto, no te lleva a ningún sitio. Poco a poco esa voz cada vez era más fuerte, cada vez aparecía más a menudo. Pronto, aunque no de forma consciente, quizás más bien en mi subconsciente, me di cuenta de que el self-improvement no me estaba ayudando en absoluto. Lo que empezó prometiendo ser lo que iba a cambiar mi vida terminó siendo una tontería más y voy a intentar ser lo más suave posible, pero el look maxing no deja de ser lo mismo. Al final, el self-improvement, que era donde yo estaba metido, era el mejorarte a ti mismo, sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de dirección, ni en todos los aspectos, por lo menos. El look maxing simplemente es en el aspecto más físico, más material. El self-improvement por lo menos tenía una intención de mejorar mi disciplina, yo qué sé, había mucha obsesión por el estoicismo y por este tipo de corrientes filosóficas. Y también había una estética detrás que lo hacía bastante llamativo, igual que en el Lux Maxing. Pero no deja de ser eso, el trabajar en ti mismo sin ningún tipo de objetivo o dirección.
Y lo que me pasó es que poco a poco fui dejando de lado todos esos hábitos, o gran parte de ellos, y me fui convirtiendo otra vez en una persona normal, en el transcurso sobre todo de segundo de carrera. Así que quizás he sido un poquito extremo. El lux maxing y el self-improvement no son una completa basura. De hecho, a día de hoy sigo conservando algunos hábitos que me son muy útiles de esa época. Por ejemplo, en ese momento hice una transformación física importante porque empecé a ir mucho al gimnasio y a día de hoy, a pesar de que no vaya tanto como en ese momento, he seguido conservando ese hábito de seguir yendo al gimnasio. Otro es el consumo de azúcares. Antes de mi transformación, entre comillas, tomaba mucho azúcar en formato de, pues eso, de dulces, galletas, esos desayunos increíblemente calóricos, helados y un montón de cosas. Y durante esa época le cogí mucho asco a todo eso. Y hoy en día considero que tengo un control del consumo de dulces y tal que está muy bien, está muy equilibrado y es incluso hasta demasiado bajo. O sea, estoy muy contento con eso. Así que el self-improvement realmente funciona. Es decir, funcionó a la perfección. Me convertí con rutina militar en una persona totalmente nueva que hacía cosas que nunca me habría imaginado que podría hacer. Y me imagino que el lux maxing en otra medida hará lo mismo, pero con más bien el aspecto físico. Creo que el problema no es el hacer el lux maxing o el estar un poco metido en el self-improvement. El problema es utilizarlo como fin en sí mismo. Creo que estas cosas son herramientas. La disciplina es una herramienta, pero no es el objetivo o la meta. Y el problema es que toda esta gente que hacía vídeos sobre esto, y me imagino que los hará hoy en día con el lux maxing, no riéndose de ellos, ¿no? Como Capa y toda esta gente que son unos absolutos genios, sino gente que realmente está haciendo en serio contenido sobre el lux maxing, estará tratando el lux maxing como fin en sí mismo. Y en absoluto. El fin no es tener una cara bonita. Tener una cara bonita no te va a llevar a ningún sitio. Ya tengo un vídeo en el canal en el que hablo sobre el éxito. Si queréis lo podéis ver. Pero creo que el error está en eso, en ver el tener una cara bonita como finalidad. Creo que el trabajar por tener una cara bonita o por tener una mejor vida es una herramienta, como hay otras muchas más. Como ya he dicho, fui dejando de alguna forma de lado todos estos hábitos extraños y me empecé a dar permiso a comportarme como una persona normal en el transcurso de segundo de carrera. Y poco a poco, además de empezar a dejar tantas cosas, evidentemente no fue un cambio de la noche a la mañana, rollo Tarantino, sino que fue algo transicional, también empecé a darme otras herramientas que me ayudaban a avanzar en la vida. Y una de ellas fue la reflexión. Y no una reflexión como la que hacía en ese momento con el journaling falso, que al final lo único que estaba haciendo era repetirme mantras a mí mismo, sino una reflexión real en la que de verdad era compasivo conmigo mismo y me preguntaba cosas que tenían sentido, y te invito a hacerlo. Voy a hacer un poquito publicidad de eso, de que reflexiones. Este canal es muy reflexivo y quiero invitarte a esto, a reflexionar, a coger un papel y un boli, estarte una hora delante del papel y el boli, y si no sale nada, no sale nada. Y si sale algo, pues valóralo, porque es importante ese algo que ha salido. Y quizás también hay algo importante detrás de todo esto, del self-improvement y el lux maxing, que igual lo he atacado de una forma muy inocente. Y es que puede que toda esta gente no solo no esté haciéndose estas preguntas de forma no intencional, sino que puede que de forma inconsciente estén evitando estas preguntas incómodas aparte. Y yo me he dado cuenta de que también hacía eso. Tenía bastantes cosas que arreglar en mi vida, que si quieres podemos hablar en un próximo vídeo de todas esas cosas que tenía que arreglar en mi vida y que de alguna forma estaba evitando con el desarrollo personal. Y bueno, no os voy a dar más la tabarra, la verdad. Simplemente deciros que en internet no todas las personas quieren ayudar. La mayoría de gente quiere hacer dinero. Y bueno, pues Andrew Tate, Yados, el Hamza y toda esta gente tenía claro su modelo de negocio, tenían sus programas de cursos, de mentorías y de basura digital que te querían vender, y aunque no comprases nada, como era mi caso, te estaban utilizando. Al final no hay nada gratis en el mundo, y cuando hay algo que parece que es gratis, realmente tú eres el producto. Y como segunda reflexión, decir que mejorarte a ti mismo puede ser muy útil, pero también puede ser una forma muy elegante de estar evitando esas preguntas que realmente te van a hacer avanzar en la vida. Así que nada, nos vemos el siguiente martes. Un beso. Chao.